Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema el Pentateuco. El Pentateuco es el nombre de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. El Pentateuco, o según lo llaman los judíos, el libro de la ley, Torá, encabeza los 73 libros de la Biblia y constituye la magnífica puerta de la revelación divina. Los nombres de los 5 libros del Pentateuco los hemos mencionado ya, y su fin general es exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de Jesucristo, de modo que en realidad es Jesucristo quien aparece a través de los misteriosos destinos del pueblo escogido. El autor del Pentateuco es Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel, que vivió en el siglo XV o XIII antes de Jesucristo. No solamente la tradición judía, sino también la cristiana ha sostenido siempre el origen mosaico del Pentateuco. El mismo Jesús habla del libro de Moisés en Marcos capítulo 12, versículo 26, de la ley de Moisés en Lucas capítulo 24, versículo 44. Atribuye a Moisés los preceptos del Pentateuco. Así lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 4, en Marcos capítulo 1, versículo 44, capítulo 7, versículo 10, capítulo 10, versículo 5 del mismo evangelista Marcos, y Lucas también nos habla al respecto en el capítulo 5, versículo 14, y capítulo 20, versículo 28, Juan también capítulo 7, versículo 19, y dice en Juan 5:45, su acusador es Moisés, en quien han puesto su confianza y su esperanza. Si creyeron a Moisés, me creerían también a mí, pues de mí escribió él. Vamos a ver el nombre de Pentateuco. Aunque no se sabe a ciencia cierta si la palabra originalmente era un adjetivo que calificaba al nombre omitido de biblos, que significa los libros, o un sustantivo literalmente significa 5 cajas, o aparentemente se refiere a los estuches o cajones en los que se guardaban los rollos separados o volúmenes. Tampoco se ha establecido claramente en qué preciso momento se dividió la primera parte de la Biblia en 5 libros. Algunos datan la división en algún momento anterior a la traducción de los 70. Otros la atribuyen a los autores de dicha traducción. San Jerónimo opinaba que San Pablo aludió a esa división en 5 libros en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. De cualquier modo, Filo Judeo y Flavio Josefo estaban familiarizados con dicha división. Pero por más antigua que haya sido la costumbre de dividir la porción inicial del Antiguo Testamento en 5 partes, los primeros judíos no tenían ningún nombre para referirse a esa separación. Llamaban a esa parte de la Biblia HaTorah, la ley, o Torah, ley, o Sefer HaTorah, libro de la ley. Debido a la naturaleza de su contenido, Josué en el capítulo 8, versículo 34, y también en el capítulo 1, versículo 8. Asimismo, Esdras, Nehemías y también el segundo libro de Crónicas nos hablan al respecto. También la llamaban Torah Moshe, ley de Moisés, Sefer Moshe, libro de Moisés, Sefer Torat Moshe, libro de la ley de Moisés, debido a su autoría. Primera de Reyes nos habla al respecto en el capítulo 2, versículo 3, también Segunda de Reyes en el capítulo 14,
versículo 16, y Daniel 9:11, Esdras 3:2. Por último, el origen divino de la ley mosaica queda implícito en los nombres ley de Yahvé, Esdras 7:10, ley de Dios, Nehemías 8:18, libro de la ley de Yahvé, segunda de Crónicas 17:9, libro de la ley de Dios, Josué 24:26. La palabra ley en las expresiones anteriores fue traducida en los 70 como nomos, con o sin artículo. El Nuevo Testamento se refiere a la ley mosaica de varios modos. La ley, Mateo 5:17, Romanos capítulo 2, versículo 12, la ley de Moisés, Lucas 2:22 y 24:44, Hechos 28:23. El libro de Moisés también se habla en Marcos capítulo 12, versículo 26, o simplemente Moisés, Lucas 24:2 y Hechos 15:21. Incluso el Talmud y otros escritos rabínicos llaman a la primera parte de la Biblia el libro de la ley, mientras que en arameo se le llama sencillamente ley. Esto precisamente lo menciona Buxtorf en su libro Lexicon Caldacum Talmudicum Rabbinicum. Pues vamos a ver un poco más el origen y el significado, particularmente el significado de este nombre. El nombre griego Pentateucos, que implica una división de la ley en 5 libros o en 5 partes, aparece por primera vez alrededor de los años 150 a 175 después de Cristo en las cartas del valentiniano Ptolomeo a Flora. Así lo afirma San Epifamio. Ahora bien, se suponía que existía una mención anterior del nombre en un pasaje de San Hipólito donde el salterio es llamado Kai Auto Alon Pentateucon. Pero se ha descubierto que el pasaje pertenece a San Epifamio. El nombre es utilizado de nuevo por Orígenes en sus comentarios al Evangelio de Juan y varias veces por San Epifamio. El latín Tertuliano usa la forma masculina de Pentateucus, mientras que San Isidro de Sevilla prefiere el neutro Pentateucum. Se han utilizado las diversas formas, las formas análogas octateuco, heptateuco o hexateuco, heptateuco y optateuco, para referirse respectivamente a los primeros 6, 7 y 8 libros de la Biblia. Los escritores rabínicos adoptaron la expresión los 5 quintos de la ley, o más sencillamente, los 5 quintos de la ley, para designar los 5 libros del Pentateuco. Tanto los judíos palestinos como los alejandrinos tuvieron distintos nombres para cada uno de los 5 libros del Pentateuco. En Palestina, las palabras iniciales de cada uno de los varios libros servían como un título. De ahí tenemos los nombres Bereshit, Welech, Shemot, o simplemente Shemot, Wayikra, Wayedaber y Elech, Hadebarim, o simplemente Devarim, aunque esos eran los títulos hebreos ordinarios de los libros sucesivos del Pentateuco. Algunos escritores rabínicos denominan a los 3 últimos de acuerdo a sus contenidos. Llamaban al tercer Torat Koainim, o ley de los sacerdotes, al cuarto Omesh, Hapikudim, o libro del censo, al quinto Mishneh Torah, o repetición de la ley. Los judíos alejandrinos derivaron los nombres griegos de los 5 libros del contenido o de la totalidad o del inicio de cada división. De ese modo, el primer libro se intitula Génesis Cosmou o simplemente Génesis, el segundo Exodus Aegyptou o Exodus, el tercero Leueitikon, el cuarto Aritmoi y el quinto Deuteronomión. Esos nombres pasaron de los 70 a la Vulgata latina y de ahí a la mayor parte
de las traducciones de esta. Aritmoi, sin embargo, fue reemplazado por su equivalente latino numeri, mientras que los demás retuvieron su forma. Vamos ahora a realizar un breve análisis de el contenido del Pentateuco. El contenido del Pentateuco es de carácter en parte histórico y en parte legal. Nos da la historia del pueblo escogido desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés y nos familiarizan también con la legislación religiosa y civil de los israelitas durante la vida de su gran legislador. El Génesis puede ser considerado como la introducción a los otros 4 libros. Contiene la historia primitiva hasta el momento de la preparación de la salida de Israel de Egipto. El Deuteronomio, que consiste primordialmente de discursos, es prácticamente una repetición resumida de la legislación mosaica y también concluye la historia del pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Los 3 libros intermedios describen el recorrido de Israel en el desierto y los sucesivos decretos legales. Cada una de estas 3 grandes divisiones tiene su propia y peculiar introducción. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 y también el versículo 3. Y luego Éxodo en el capítulo 1, versículos 1 y 7. Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dado que sus asuntos los distinguen entre sí, para no mencionar las terminaciones literarias del 3er y 4 libros, Levíticos 27, 34, Números 26, 13. La forma actual del Pentateuco manifiesta tanto una unidad literaria como una división en 5 partes menores. Ya hemos dicho, y para cerrar esta parte del análisis, que penta viene de 5, euco viene de 5 partes, 5 cajones también, 5 divisiones. Vamos ahora a ver el primer libro de ellos, que es el Génesis. Vamos a hablar brevemente sobre su significado y al mismo tiempo su origen, de tal manera que nos permita comprender un poco el sentido del libro. Génesis significa generación u origen, inicio. El nombre nos indica que este primer libro de la revelación contiene los misterios de la prehistoria y los comienzos del reino de Dios sobre la tierra. Describe en particular la creación del universo y del hombre, la caída de los primeros padres, la corrupción general, la historia de Noé y el diluvio. Luego el autor sagrado narra la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, la separación de Abraham y de su pueblo y la historia de este patriarca y de sus descendientes, Isaac, Jacob, José, para terminar con la bendición de Jacob, su muerte y la de su hijo José. En esta sucesión de acontecimientos históricos van intercaladas las grandes promesas mesiánicas con que Dios despertaba la esperanza de los patriarcas, depositarios de la revelación primitiva. El libro del Génesis prepara al lector para la legislación pentateuca. Nos narra cómo Dios escogió a una familia particular para guardar su revelación y cómo entrenó al pueblo escogido para cumplir esa misión. Por la naturaleza de su cometido, el libro consiste de 2 partes algo desiguales. Los capítulos 1 al 11 presentan los rasgos de una historia general, mientras que los capítulos 12 al 50 contienen la historia peculiar del pueblo elegido. Por un artificio literario, cada una de esas partes se subdivide en 5 secciones que varían en extensión. Las secciones son introducidas por la frase Elej Toledot. Estas son las generaciones, es lo que significa. O su variante Sej Sefer Toledot. Este es el libro de las generaciones. Sin embargo, generaciones es sencillamente el significado etimológico del hebreo Toledot en su contexto. La fórmula puede apenas significar una tabla genealógica, pues no está ni antecedida ni seguida de tales listas.
puesto que las historias orientales generalmente inician con registros genealógicos y en cierta medida consisten en esos registros. Uno naturalmente interpreta la fórmula mencionada arriba y su variante como si significaran esta es la historia o este es el libro de la historia. En dichas frases, historia no debe ser entendida como una narración apoyada en el folclore, como cree el padre von Hummelor en su libro Exégesis sobre las inspiraciones del estudio bíblico, editado en Friburgo, sino como un registro basado en genealogías, aún más frecuentemente en fórmulas. En la fórmula introductoria hace referencia a alguna característica sobresaliente de la sección precedente, formando así una transición y conexión entre las partes sucesivas. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 se refiere a Génesis capítulo 2, versículo 7 y siguientes, así al capítulo 6, versículo 9 a el 5, 29, es decir, el capítulo 6, versículo 9 hace referencia al capítulo 5, versículo 29 y siguientes, y el capítulo 6, versículo 8, asimismo. Luego, el capítulo 10, versículo 1 al 9 hace referencia a los versículos 18 y 19, etc. Por último, el autor sagrado trata brevemente sobre las familias o tribus no escogidas y siempre las considera antes que a la rama escogida de la familia. Habla de Caín antes de hablar de Set. Igualmente, Cam y Jafet preceden a Sem. El resto de la posteridad de Sem antecede a Abraham. Ismael va antes de Isaac. Esaú precede a Jacob. Teniendo en mente esos datos generales de los contenidos y la estructura literaria del Génesis, fácilmente podremos entender el siguiente cuadro analítico. Vamos a ver entonces ahora la introducción para continuar con el análisis de este primer libro del Pentateuco, Génesis. Así entramos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 1, que se extiende hasta el capítulo 2, versículo 3. Consiste en el hexaémeron. El hexaémeron es una palabra griega que significa relato de los 6 días de la creación, hexa 6. Enseña el poder y la bondad de Dios según se manifiesta en la creación del mundo y también la dependencia de las criaturas del dominio del Creador. Tenemos así una historia general del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 11, versículo 26. El hombre no reconoció su dependencia de Dios, como sucede ahora. No queremos depender de Dios, queremos hacer nuestro propio proyecto de vida al margen del de Dios. Como resultado, Dios deja a los desobedientes al amparo de sus propios recursos y escogió a una familia o a un individuo como depositario de su revelación. Atentos para que no nos pase lo mismo que al pueblo elegido. Tenemos así la historia del cielo y de la tierra en el capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 4, versículo 26. Aquí tenemos la historia de la caída de nuestros primeros padres en el capítulo 2, versículo 5 hasta el capítulo 3, versículo 24, del fratricidio de Caín, que mata a su hermano Abel, en el capítulo 4, versículo 1 al 16. Luego la posteridad de Caín y su eliminación en el capítulo 4, versículos 17 al 26. La historia de Adán, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. El autor enumera a los setitas, otra línea de descendientes de Adán, en el capítulo 5, versículos 1 al 32, pero muestra que ellos también se corrompieron de tal modo que solo uno de ellos encontró gracia ante Dios, lo que nos dice el capítulo 6, versículos 1 al 8. Viene la historia de Noé, en el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 29. Ni el diluvio que destruyó a toda la raza humana, excepto la familia de Noé, en el capítulo 6, versículo 11 hasta el capítulo 8, versículo 19, ni la alianza de Dios con Noé y sus hijos, en el capítulo 8, versículo 20 hasta el capítulo 9, versículo 17, logró el arrepentimiento de la familia humana
y solo uno de los hijos de Noé fue el elegido como portador de las bendiciones divinas, lo que se dice en el capítulo 9, versículos 18 al 29. Viene luego la historia de los hijos de Noé en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 9. La posteridad de los hijos no elegidos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 32. Trajo un nuevo castigo a la raza humana debido a su orgullo, 11, 1 al 9. La historia de Sem, 11, 10 al 26. La posteridad de Sem es enumerada hasta Terach, el padre de Abraham, por cuya descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Historia especial 11:27 hasta el 50:26. El autor inspirado describe aquí la providencia especial que obraba sobre Abraham y sus descendientes, quienes se convirtieron en un gran pueblo en Egipto. Al mismo tiempo elimina a los hijos de Abraham que no son hijos de la promesa de Dios. Esto enseña a los israelitas que la simple descendencia carnal de Abraham no basta para hacerlos verdaderos hijos de Abraham. Viene a continuación la historia de Terach en el capítulo 11, versículo 27 hasta el 25:11. Esta sección narra la llamada de Abraham, su transmigración a Canaán, su alianza con Dios y sus promesas. Viene luego la historia de Ismael en el capítulo 25, versículos 12 al 28. Esta sección elimina las tribus que nacen de Ismael. La historia de Isaac, capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 35, versículo 29. Tenemos aquí la historia de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Les voy mencionando capítulos y versículos para que ustedes que me están siguiendo en este proceso de aprendizaje del Pentateuco puedan buscarlo en su Biblia, lo puedan encontrar, lo puedan leer, y así ustedes van comparando el estudio con la lectura, pueden orar con esa palabra de Dios, es decir, entrar con diálogo con el Señor. Viene a continuación la historia de Esaú en el capítulo 36, versículos 1 al 37. El autor sagrado proporciona una lista de la posteridad de Esaú. No pertenece al pueblo escogido. Viene la historia de Jacob, capítulo 37, versículos 2 al 50. La parte final del Génesis nos habla del destino de la familia de Jacob hasta la muerte del patriarca y de José. Lo que se ha dicho muestra un plano uniforme en la estructura del Génesis, al que algunos estudiosos prefieren llamar esquematismo. Y en este esquema encontramos las siguientes partes. Primera, la totalidad del libro está dividida en 10 secciones. Segunda, cada sección es introducida por la misma fórmula. Tercera, las secciones están organizadas según un plan definido con la historia de las ramas laterales, precediendo siempre a las partes correspondientes de la línea principal. Cuarta, dentro de las secciones, la fórmula introductoria o el título son generalmente seguidos por una breve repetición de algún detalle significativo de la sección precedente, dato que ya fue notado y explicado por autores tales como Rábano Mauro en su comentario al Génesis en los números 2 y 12, pero que ha sido malinterpretado por críticos recientes a un argumento a favor de la diversidad de fuentes. Quinta, la historia de cada patriarca habla del desarrollo de su familia durante su vida, mientras que el relato de su vida varía entre una mera nota consistente de unas cuantas líneas y una descripción más larga. Sexta, cuando se da la vida del patriarca en mayor detalle, la narración en forma casi uniforme, indicando la duración de su vida y de su sepultura entre sus ancestros. Y aquí podemos corroborarlo en el texto del capítulo 9, versículo 29, capítulo 11, versículo 32, capítulo 25, versículo 7, 35, 28 y 47, 28. Un plan tan definido muestra que el libro fue escrito con un objetivo definido y según una organización preconcebida. Los críticos atribuyen ese orden al redactor final del Pentateuco, quien adoptó, según
esa opinión, el marco genealógico y el esquematismo del código sacerdotal. Posteriormente se analizará el valor de tales opiniones. Por el momento baste saber que hay una unidad notable a través del libro del Génesis, como bien nos lo dice Kurtz en su libro sobre los días de la creación del Génesis. Pues vamos entonces ahora a el Éxodo. Hemos visto entonces en forma un tanto profunda, podríamos decir incluso un poco exhaustiva, si se nos permite el término, del Génesis en forma general, pero sin embargo hemos ahondado un tanto en él, al presentar incluso el esquema general del libro. Éxodo, es decir, salida, es lo que significa. Éxodo significa liberación o salida, porque recordemos que el Éxodo nos va a narrar la salida del pueblo escogido de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, se llama así Éxodo al segundo libro del Pentateuco, porque en él se narra la historia de la liberación del pueblo israelita y su salida de Egipto. Entre el Génesis y el Éxodo median varios siglos, es decir, el tiempo durante el cual los hijos de Jacob estuvieron en el país de los faraones. El autor sagrado describe en este libro la opresión de los israelitas, dolor, tristeza, llanto, desesperación, opresión. Luego pasa a narrar la historia del nacimiento de Moisés, su salvamento de las aguas del Nilo, su huida al desierto y la aparición de Dios en la zarza, cómo le habla. Refiere después en la segunda parte la liberación misma, las entrevistas de Moisés con el faraón, el castigo de las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, la promulgación de la ley de Dios en el Sinaí, la construcción del tabernáculo, la institución del sacerdocio de la ley antigua y otros preceptos relacionados con el culto y el sacerdocio. Después de la muerte de José, Israel llegó a ser un pueblo y su historia ya no trata de meras genealogías, sino del desarrollo nacional y religioso del pueblo. Las diferentes leyes se daban y promulgaban como lo iba exigiendo la ocasión, de ahí que están íntimamente relacionadas con la historia del pueblo, y los libros pentateucos en las que quedaron registradas están correctamente categorizados dentro de los libros históricos de la Escritura. Solamente el libro tercero del Pentateuco muestra signos de ser un código de leyes. El libro del Éxodo consiste en una breve introducción y 3 partes principales. Vamos entonces a ahondar en cada una de ellas. Vamos a la introducción, que la encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Reitero, menciono capítulos y versículos en cada uno de los libros para que ustedes puedan ver en su Biblia, me puedan seguir y puedan realizar el estudio de manera personal y puedan también encontrarse con Dios en su palabra. Un breve resumen de la historia de Jacob que conecta el Génesis con el Éxodo y sirve al mismo tiempo de transición entre ambos. Primera parte, la encontramos en el capítulo 1, versículos 8 al 13 e incluso hasta el 16. Trata de los eventos que antecedieron y prepararon la salida de Israel de Egipto. Aquí encontramos algunas partes interesantes, 4 partes. La primera de ellas en el Éxodo capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 25. Los israelitas son oprimidos por un nuevo faraón que no conocía a José, pero Dios les prepara un libertador en la persona de Moisés. Recordemos que José fue quien gobernaba, fue el hombre de confianza del faraón y era quien distribuía todos los bienes del faraón, es decir, la mercancía, los alimentos, los granos, en el momento de la crisis. Pero cuando muere aquel faraón que confiaba en José, es cuando vendrá la terrible crisis y opresión que sufrirá Israel. Vamos al segundo momento, al segundo punto de esta primera parte. La encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4 hasta el 31. Moisés es llamado a liberar a su pueblo. Se le da a su hermano, a Aarón, como compañero, el recibimiento que les dan los israelitas.
Aquí también se habla del recibimiento, pues, de los israelitas a estos dos hombres, tanto Moisés como Aarón. En el capítulo 5, 1 al 10, versículo 1 al 10, tenemos la tercera parte, o mejor dicho, el tercer punto. Todavía estamos en esta primera parte, que se extiende hasta el 29. Faraón se niega a escuchar a Moisés y a Aarón. Dios renueva su promesa también. Vienen las genealogías de Moisés y Aarón. También se habla de las primeras 9 plagas. No conmueven el corazón de Faraón. Tenemos el cuarto punto en el capítulo 11, versículos 1 al 13 hasta el 16. La 10ª plaga consiste en la muerte de los primogénitos. Faraón deja salir al pueblo. Aquí también se habla de la ley de la celebración anual de la Pascua en memoria de la liberación de Egipto. Tenemos un segundo punto, que es la segunda parte en los capítulos 13, el capítulo 13, versículo 17, y se extiende hasta el capítulo 18, versículo 27. Tenemos el viaje de Israel al monte Sinaí y los milagros que preparan al pueblo para la ley sinaítica. Tenemos aquí también algunos puntos en esta segunda parte. Tenemos aquí 3 puntos. La primera parte la tenemos en el capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 21. Aquí son guiados y protegidos por una columna de nube y fuego. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, pero los perseguidores egipcios perecen en las aguas. El segundo punto, en el capítulo 15, versículo 22 hasta el capítulo 17, versículo 16. Aquí se habla de la ruta de Israel que pasa por Sur, Mara, Elim, Sim y Refidim. En Mara las aguas amargas se vuelven dulces. En el desierto de Sin Dios les manda codornices y maná a los hijos de Israel. En Refidim Dios les da agua de la roca y vencen a Amalek por la oración de Moisés. En la tercera parte, mejor dicho, en el tercer punto de esta segunda parte, en el capítulo 18, versículos 1 al 27, se habla de Jetro. Y Jetro visita a su familia y a sugerencia suya Moisés instituye jueces para el pueblo. Jetro es el yerno de Moisés. Vamos entonces avanzando y vamos a la tercera parte del libro. En la tercera parte la tenemos del capítulo 19, versículos 1, y se extiende capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 40, versículo 38. Aquí tenemos la conclusión y renovación de la alianza del Sinaí. A partir de aquí el Éxodo adopta más el carácter de código legal. Tenemos aquí varias partes, 5 partes, 5 puntos de este libro, de esta tercera parte. Bueno, pues la primera es el capítulo 19, del capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 21. Se habla del libro, del pueblo, que viaja al Sinaí, se prepara para la futura legislación, recibe el decálogo y pide que sus leyes futuras se promulguen a través de Moisés. El segundo punto, en el capítulo 20, versículo 22 hasta el capítulo 24, versículo 8, Moisés promulga ciertas leyes junto con promesas para su observancia y confirma la alianza entre Dios y el pueblo con un sacrificio, la porción. Se habla de la porción en el capítulo 20, versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 33. También se llama el libro de la alianza. El tercer punto, capítulo 24, versículo 9 hasta el capítulo 31, versículo 18. Moisés permanece solo con Dios en la montaña durante 40 días y recibe varias instrucciones sobre el tabernáculo y otros puntos respecto al culto divino. En el cuarto punto, en el capítulo 32, versículo 1 hasta el capítulo 34, y también incluimos el versículo 35, el pueblo adora el becerro de oro. Al ver esto, Moisés rompe las tablas de la ley que le había dado Dios, castiga a los idólatras, obtiene el perdón de Dios para los sobrevivientes y renueva la alianza, recibe otras tablas de la ley. Quinto punto de capítulo 35, versículo 1 hasta el 40, hasta el capítulo 40, en el versículo 38,
se prepara el tabernáculo con sus pertenencias, se unge a los sacerdotes y la nube del Señor cubre el tabernáculo, mostrando que ahora este pueblo era de su propiedad. Los invito a que ahora veamos el libro de Levítico, el Levítico llamado por los autores rabínicos Ley de los sacerdotes o Ley de los sacrificios, contiene una colección casi completa de las leyes referentes al ministerio levítico. Aunque no están codificadas en un orden lógico, podemos distinguir ciertos grupos de regulaciones que tratan el mismo asunto. El libro de Éxodo muestra lo que Dios ha hecho y continúa haciendo a favor de su pueblo. El Levítico prescribe lo que el pueblo debe hacer por Dios y cómo deben hacerse dignos de su presencia constante. Derívase la palabra Levítico de Leví, padre de la tribu sacerdotal. Trata primeramente de los sacrificios, luego relata las disposiciones acerca del sumo sacerdote y los sacerdotes, el culto y los objetos sagrados. Con el capítulo 11 empiezan los preceptos relativos a las purificaciones, a los cuales se agregan instrucciones sobre el día de la expiación, otras acerca de los sacrificios, algunas prohibiciones, los impedimentos matrimoniales, los castigos de ciertos pecados y las disposiciones sobre las fiestas. En el último capítulo habla el autor sagrado de los votos y diezmos. Vamos a la primera parte para ver la estructura de este libro. Esta se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 20. Y aquí nos habla de deberes de Israel hacia Dios que viven en medio de ellos, Aquí tenemos también algunos puntos en esta primera parte. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, se enumeran los diferentes tipos de sacrificios y se describen sus ritos. El segundo punto, en el capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 36, se establecen los derechos y deberes de los sacerdotes, los oferentes oficiales de los sacrificios, aquellos que ofrecían los sacrificios. Y en el tercer punto, que se encuentra en el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 20, se consagra a los primeros sacerdotes y se les inicia en su función. La segunda parte se encuentra en el capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 27 y 34. La presencia divina requiere la pureza legal. Tenemos aquí tres partes. La primera, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 27. Todo el pueblo debe estar legalmente limpio. Las diversas formas por las que se debe mantener la limpieza, se habla también de ello. A la limpieza externa debe añadirse la interna. Entonces se habla de la purificación. El segundo punto de esta segunda parte, en el capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 33, donde se nos dice que los sacerdotes deben sobresalir en cuanto a pureza interior y exterior. Por ello deben observar normas especiales. Y en el tercer punto, el capítulo 23, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 34, las demás leyes, promesas y amenazas hechas para motivar a la observancia y disuadir a la violación de las leyes, pertenecen tanto a los sacerdotes como al pueblo. Vamos ahora al cuarto libro del Pentateuco, a los Números. Este libro es a veces llamado En el desierto por algunos escritores rabínicos porque cubre prácticamente la totalidad de la vida de Israel en el desierto. Su narración comenzó en el Éxodo, pero quedó interrumpida por la legislación sinaítica. Números reasume la narrativa a partir del primer mes del segundo año y la continúa hasta el mes 11 del 40º año, pero este periodo de 38 años es tocado brevemente. Solo se mencionan el inicio y el fin, pues este espacio de tiempo fue ocupado por la generación de israelitas que habían sido condenados por Dios. Vamos a la primera parte del libro. La tenemos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 45. Resumen aquí
o es un resumen de los acontecimientos anteriores al rechazo de la generación rebelde, especialmente durante los 2 primeros meses del segundo año. El escritor invierte el orden cronológico de esos 2 meses para no interrumpir el relato del recorrido por el desierto con la descripción del censo, la organización de las tribus y los deberes de las varias familias de levitas, cuyos sucesos y ordenanzas ocurrieron durante el segundo mes. Así que el autor comienza estableciendo lo que quedó inalterado a través de la vida en el desierto y después vuelve al recorrido desde el primer mes del segundo año. Tenemos varias partes, vamos a la primera de ellas, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 27. Se toma el censo, se organizan las tribus en su propio orden, se definen los deberes de los levitas, se promulgan los reglamentos referentes a la limpieza en el campamento. Segundo punto de la primera parte, capítulo 7, versículo 1 al capítulo 9, versículo 14. Los acontecimientos del primer mes, ofrecimiento de los jefes durante la dedicación del tabernáculo, consagración de los levitas y duración de su ministerio, celebración de la segunda Pascua. Tercer punto, del capítulo 9, versículo 15 al capítulo 14, versículo 45. Señales para desmontar el campamento. El pueblo abandona el Sinaí el 22º día del segundo mes y viaja rumbo a Cadés en el desierto de Parán. Murmuran contra Moisés debido a la fatiga y el deseo de comer carne. Engañados por espías sin fe, se niegan a entrar en la tierra prometida y como consecuencia Dios rechaza a toda esa generación. Segunda parte, tenemos el capítulo 15 del versículo 1 al capítulo 19, versículo 22. Acontecimientos relativos a las generaciones a la generación rechazada. Tenemos 3 puntos. En el primer punto de la segunda parte del capítulo 15, versículo 1, o mejor dicho, capítulo 15, versículo 1 al 41. Algunas leyes relativas a los sacrificios. La no observancia del sábado es castigada con la muerte. La ley de los flecos en los vestidos. El segundo punto, del capítulo 16, versículo 1 al capítulo 17, versículo 27. Se habla del cisma de Coré y sus seguidores, su castigo. Se confirma el sacerdocio de Aarón a través de la rama florecida que se conserva como recuerdo en el tabernáculo. Tercer punto, del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 22. Ahí se habla de las funciones de los sacerdotes y levitas, su porción, la ley del sacrificio de la vaca roja y las aguas lustrales. Tercera parte del libro, del capítulo 20, versículo 1 al capítulo 36, versículo 13. Aquí se narra la historia del viaje desde el primero al 11º mes del 40º año. Tenemos algunas partes también. Vamos con la primera, en el capítulo 20, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 20. Se habla de la muerte de Miriam, hermana de Moisés. De nuevo, Dios da agua de la roca al pueblo que murmura, pero niega la entrada a la tierra prometida a Aarón y Moisés a causa de sus dudas. Aarón muere mientras el pueblo rodea las montañas de Idumea. Los descontentos son castigados con serpientes venenosas. Segundo punto, capítulo 21, versículo 21 hasta el capítulo 25, versículo 18. Captura de la tierra de los amorreos. Los moabitas en vano intentan destruir a Israel con la maldición de Balaam. Los madianitas inducen al pueblo a la idolatría. El tercer punto, capítulo 26, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 23. Se toma un nuevo censo orientado a dividir la tierra. La ley de herencia. Se designa a Josué como sucesor de Moisés. Cuarto punto, capítulo 28, versículo 1 hasta el capítulo 30, versículo 17. Se repiten y completan algunas leyes relativas a los sacrificios, los votos y las fiestas. Quinto punto, del capítulo 31, versículo 1 al capítulo 32, versículo 40. Luego de la victoria sobre los madianitas, se entrega el territorio de la otra ribera del Jordán a las tribus de Rubén y Gad.
y a la media tribu de Manasés. Sexta parte, o mejor dicho, sexto punto de esta tercera parte, del capítulo, mejor dicho, capítulo 33, versículos 1 al 40. Aquí aparece la lista de campamentos del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Séptimo punto, del capítulo 33, versículo 50 hasta el capítulo 36, versículo 13. Se nos habla del orden de acabar con los cananeos, límites de la tierra prometida y nombres de los varones que habrían de dividirla, ciudades levíticas y de refugio, ley relativa al asesinato y homicidio, ordenamiento relativo al matrimonio de las herederas. Hasta aquí el libro que acabamos de ver, el libro de los números. Vamos ahora al Deuteronomio. El Deuteronomio es una repetición y explicación parcial de la legislación anterior y una urgente exhortación a ser fieles a ella. El cuerpo principal del libro consiste de 3 discursos pronunciados por Moisés al pueblo en el mes 11 del 40º año. Dichos discursos están precedidos por una breve introducción y seguida por varios apéndices. El Deuteronomio es, como expresa su nombre, la segunda ley, una recapitulación, explicación y ampliación de la ley de Moisés. El gran profeta, antes de reunirse con sus padres, desarrolla en la campiña de Moab en varios discursos la historia del pueblo escogido, inculcándose los divinos mandamientos. En el primero, del capítulo 1 al 4, en el versículo 43 de ese capítulo 4, echa una mirada retrospectiva sobre los acontecimientos en el desierto, agregando algunas exhortaciones prácticas y las más magníficas enseñanzas. En el segundo discurso, en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 11, versículo 32, y en la parte legislativa, los capítulos 12 al 26, el legislador del pueblo de Dios repasa las leyes anteriores, haciendo las exhortaciones necesarias para su cumplimiento y añadiendo numerosos preceptos complementarios. Los 2 últimos discursos que se encuentran en los capítulos 27 al 30 tienen por objeto renovar la alianza con Dios, lo que según las disposiciones de Moisés ha de realizarse luego de entrar el pueblo en el país de Canaán. Los capítulos 31 al 34 contienen el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés, el cántico profético de su bendición y una breve noticia sobre su muerte. El Deuteronomio es, según dice San Jerónimo, la prefiguración de la ley evangélica en la carta a Paulino. Vamos entonces a ver ahora su estructura. Vamos a la introducción en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Allí se habla de una breve indicación del contenido del tema, tiempo y lugar de los discursos siguientes. El primer discurso, del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 4, versículo 40, se enumeran los beneficios de Dios y se exhorta al pueblo a observar la ley. En un primer punto, en el capítulo 1, versículo 6 al capítulo 3, versículo 29, se recuerdan los principales acontecimientos de la vida en el desierto como señales de la bondad y justicia de Dios. En un segundo punto, en el capítulo 4, versículos 1 al 40, de lo anterior se deduce que se debe guardar la alianza con Dios. Como un paréntesis, el autor sagrado añade aquí 2 cosas. Primera, el nombramiento de 3 ciudades de refugio al otro lado del Jordán, en el capítulo 4, versículos 41 al 43. Y segundo aspecto, un preámbulo histórico que nos prepara para el segundo discurso que viene en el capítulo 4, versículos 44 al 49. El segundo discurso, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 26, versículo 19. Esto compone prácticamente el grueso del Deuteronomio. Repasa la totalidad de la economía de la alianza en 2 partes, una general, otra particular. Y aquí tenemos 2 puntos también.
El primero, la repetición general del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 32. Repetición del decálogo y razones de la promulgación de la ley a través de Moisés. También la explicación del primer mandamiento y prohibición de cualquier interacción con los gentiles. El recordatorio de los favores y castigos divinos. La promesa de victoria sobre los cananeos. La bendición de Dios a los observantes de la ley y maldición sobre los transgresores. Un segundo punto, las leyes especiales que vienen en el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 26, versículo 19. Y aquí se mencionan 3 puntos. El primero, los deberes para con Dios. Debe ser adorado y nunca abandonado. Distinción entre carnes puras e impuras. También se habla de los diezmos y primeros frutos, las 3 principales solemnidades del año. En el segundo punto se narra los deberes para con los representantes de Dios, los jueces, los futuros reyes, los sacerdotes y los profetas. Y en el tercer punto se habla sobre los deberes para con el prójimo en la vida, posesiones externas, el matrimonio y varios otros pormenores. Bueno, el tercer discurso que viene en el capítulo 27, versículo 1 al capítulo 30, versículo 20, ahí se habla de una renovada exhortación a guardar la ley por varias razones. 3 son las razones. La primera aparece en el capítulo 27, versículos 1 al 26, donde se habla sobre el mandato de grabar la ley en piedras una vez cruzado el Jordán y de promulgar las bendiciones y maldiciones relativas a la observancia e incumplimiento de la ley. Un segundo punto en el capítulo 28, versículos 1 al 68, una declaración más detallada del bien y el mal que siguen a la observancia o violación de la ley. Y un tercer punto, en el capítulo 29, versículo 1 al capítulo 30, versículo 20, se exalta la bondad de Dios, se exhorta a todos a ser fieles a Dios. Un cuarto elemento, un apéndice histórico en el capítulo 31, versículo 1 al capítulo 34, versículo 12. 5 elementos. El primero, en el capítulo 31, versículos 1 al 27, Moisés designa a Josué como su sucesor. Le ordena que lea la ley ante el pueblo cada 7 años y que coloque una copia de la misma en el arca. En un segundo punto, en el capítulo 31, versículo 28, hasta el capítulo 32, versículo 47, Moisés convoca una asamblea de los ancianos y recita su cántico. En un tercer punto, en el capítulo 32, versículos 48 al 52, Moisés ve desde lejos la tierra prometida. En un cuarto punto, en el capítulo 33, versículos 1 al 29, bendice a las tribus de Israel. Y en un quinto y último punto, en el capítulo 34, versículos 1 al 12, se habla sobre su muerte, sepultura y panegírico especial. Veamos un poco, y para ir concluyendo, la autenticidad. Los contenidos del Pentateuco proveen las bases para la historia, la ley, el culto y la vida del pueblo escogido de Dios. Consecuentemente, la autoría del libro, su tiempo y origen y su historicidad son de la mayor importancia. No se trata de simples problemas literarios, son asuntos que caen dentro de los campos de la historia, de la religión y de la teología. La autoría mosaica del Pentateuco está inseparablemente vinculada con el tema. Fue Moisés y como el autor o intermediario de la legislación veterotestamentaria y el portador de la tradición premosaica, según la tendencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamentos y según la teología judía y cristiana, la obra del gran legislador Moisés es el origen de la historia de Israel y la base de su desarrollo a través de los tiempos hasta llegar a Jesucristo. Empero, la crítica moderna solamente ve en ello el resultado o la consecuencia de un acontecimiento histórico puramente natural. El asunto de la autoría mosaica del Pentateuco nos lleva, por tanto, a sus alternativas: revelación o evolución histórica. Toca los fundamentos históricos y teológicos de las tradiciones judía y cristiana,
Consideraremos el problema primero a la luz de la Escritura, segundo a la luz de las tradiciones judías y cristianas, tercero a la luz de la evidencia interna provista por el mismo Pentateuco, finalmente a la luz de las decisiones eclesiásticas. Vamos a ver, y para concluir nuestra exposición, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Es conveniente dividir la evidencia bíblica de la autoría mosaica del Pentateuco en tres partes. Primero, el testimonio del Pentateuco, luego el testimonio de otros libros del Antiguo Testamento y el testimonio del Nuevo Testamento. Respecto al primero, en su forma actual, el Pentateuco no se presenta a sí mismo como una producción literaria elaborada totalmente por Moisés. Contiene una descripción de la muerte de Moisés, narra la historia de su vida en tercera persona y en forma indirecta. Los últimos 4 libros no delatan la forma literaria de las memorias de un legislador, de un gran legislador. Sí, exactamente. Además, la expresión Dios dijo a Moisés únicamente nos deja ver el origen divino de la ley de Moisés, sin probar que Moisés haya personalmente codificado en el Pentateuco las diversas leyes que él promulgó. Por otra parte, el Pentateuco afirma que Moisés fue el autor literario de por lo menos 4 secciones, en parte históricas, en parte legales, en parte poéticas. Mis hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Berid Shalom Adonai Elohim, in notitia veritatis proficere pax et bonum.